Mi nombre es Elena Ward, y puedo decirte el momento exacto en el que mi mundo se partió en dos. Pasó una tarde cálida de sábado, a principios de junio, dentro de un salón de bodas iluminado en la ciudad estadounidense de River Glen. Pero la historia de cómo terminé ahí empieza mucho antes, en una casita azul en las afueras de Maple Bridge, un pueblo tranquilo del medio oeste con más perros ladrando que alumbrado público. Esa casa azul tenía la pintura descarapelada, un porche que se inclinaba como si ya estuviera cansado de sostenerse, y un jardín delantero que olía a hojas húmedas la mitad del año. Fue el único hogar que conocí hasta los 22. Mi madre, Ruth Ward, era el tipo de mujer que nunca se detenía. Trabajaba turnos dobles en una tienda, usando un gafete con su nombre y zapatos suaves porque siempre le dolían los pies. Mi padrastro, Daniel Cole, tenía un pequeño taller mecánico junto a la carretera estatal. Arreglaba autos, cambiaba llantas y a veces llegaba a casa con grasa en la cara y un dolor de cabeza que lo hacía estallar con cualquiera. No era un hombre cruel, pero guardaba su amabilidad como si fuera dinero, gastándola solo cuando le sobraba. Yo llegué a la vida de mi madre antes que Daniel. Era la hija del pasado, la niña de la que la gente murmuraba en las reuniones de la iglesia o en fiestas del vecindario. Bajaban la voz y decían cosas como, «Que Dios bendiga a esa niña». Le fue duro al principio. Mi mamá siempre me decía que yo no había sido un error. Decía que era su regalo inesperado. Pero por más suave que lo dijera, esa palabra, inesperado, siempre me hacía sentir como un desvío equivocado con el que ella había aprendido a vivir. Luego estaba Madison, mi hermanastra. Madison Cole, pelo rubio lacio, uñas siempre arregladas y un closet lleno de ropa que siempre parecía nueva. Era 2 años mayor que yo, y vivía la vida como si el mundo le debiera el mejor asiento en cada lugar. Su cuarto olía a perfume caro y spray para el cabello. El mío olía a libros viejos y al tocador de segunda mano que mi mamá compró en una venta de garaje por $10. Mientras Madison posaba para fotos con vestidos de $200, yo usaba camisas que alguien más ya había usado. Crecer con ella era como vivir junto a un espejo que solo mostraba mis defectos. Nunca lo dijo en voz alta al principio, pero yo sabía que me veía hacia abajo. Se notaba en la manera en la que levantaba las cejas cuando mis zapatos estaban raspados, o en cómo se burlaba cuando alguien preguntaba por mi padre. Aprendí a bajar la cabeza y guardar silencio en mi propio corazón. Cuando cumplí 22, hice una sola maleta, abracé a mi madre y me fui de Maple Bridge. Me mudé a un pequeño estudio en Arborview, una ciudad costera estadounidense con edificios altos y luces brillantes que me hacían sentir valiente y diminuta a la vez. La renta era de $900 al mes, algo casi imposible, pero trabajé lo suficiente para lograrlo. Encontré trabajo en Brickline Media, una empresa de marketing con alfombras grises, impresoras ruidosas y ventanas que daban al río. Ganaba alrededor de $3,200 mensuales después de impuestos, lo justo para pagar servicios y comprar comida si no gastaba de más. Esa oficina lo cambió todo por una sola persona, Víctor Ayes. Víctor llegó como nuestro nuevo gerente de proyectos. Era lo contrario a llamativo. Usaba los mismos 2 trajes. Sus zapatos cafés estaban gastados en las orillas y siempre traía un cuaderno lleno de garabatos e ideas a medias. Pero tenía los ojos más amables que yo había visto. Mientras los demás gerentes pasaban junto a mí con voces cortantes y agendas llenas, Víctor siempre preguntaba, «¿Cómo estás hoy, Elena?». Y se quedaba esperando la respuesta. De verdad esperando. Nos quedábamos hasta tarde durante las campañas importantes. Él me traía café cuando sabía que lo necesitaba y nunca olvidaba que me gustaba con 2 cucharadas de azúcar. Yo le arreglaba las diapositivas antes de las presentaciones, corregía su ortografía y, a veces, lo ayudaba a calmarse cuando los plazos se acumulaban. Nos reíamos de la máquina expendedora que se tragaba nuestros dólares sin dar botanas y celebrábamos pequeños triunfos como niños recibiendo estrellitas de oro. Me trataba con un respeto que yo no sabía que merecía. Una noche, después de que todos se habían ido, Víctor se recargó en mi escritorio con una sonrisa cansada. «Elena, este lugar se caería a pedazos sin ti», dijo. Rodé los ojos. Solo contratarían a alguien más por menos dinero. «No», dijo, negando con la cabeza. «Nadie podría reemplazarte». No supe qué hacer con eso. Solo sonreí y seguí acomodando archivos,
fingiendo que sus palabras no habían tocado un lugar suave y escondido dentro de mí. Meses después, todo cambió. Víctor anunció que estaba comprometido. No tenía razón para pensar que su prometida tuviera algo que ver conmigo, hasta que vi la invitación de boda. La elegante tarjeta con letras doradas decía: Víctor Hayes y Madison Cole. El nombre de mi hermanastra, ahí mismo. Me quedé viendo la tarjeta tanto tiempo que las manos me empezaron a temblar. ¿Cómo? ¿Cómo Víctor, la única persona que me había hecho sentir vista, terminó con Madison, la persona que siempre me hizo sentir como una sombra? Mi madre me llamó esa noche. Su voz era suave, casi esperanzada. Elena, por favor ven a la boda, dijo. Es importante para la familia. Esta boda va a cambiar las cosas. ¿Cambiar qué? Pregunté. Todo, susurró. Pero no quiso explicar. En ese momento no entendía. No podía. Estaba demasiado sorprendida, demasiado llena de preguntas que dolían con solo pensarlas. Pasé días tratando de imaginar a Víctor y Madison juntos, y nada tenía sentido. Aún así, sabía que tenía que ir a la boda. No por Madison, ni por Víctor, sino por mí, para enfrentar lo que fuera que me estuviera esperando. Así fue como terminé de pie en un salón de bodas en River Glen aquella cálida tarde de junio, usando un sencillo vestido azul marino de $45, intentando controlar mi respiración. No sabía la tormenta que se venía. No sabía las palabras que Madison estaba por decir ni cómo la vida de Víctor y la mía cambiarían en un solo instante. Solo sabía que la niña que creció sintiéndose no deseada en una casa azul estaba a punto de entrar al centro de una historia que nunca pidió. Y todo comenzaría con un dedo apuntándome frente a todos. El salón de bodas en River Glen parecía algo salido de un sueño al que nunca me habían invitado. Era un edificio blanco y alto, con puertas de vidrio y manijas doradas que reflejaban la luz del atardecer. Por dentro, todo brillaba: candelabros de cristal, cortinas largas y suaves como neblina, flores blancas en floreros altos y mesas redondas cubiertas con platos plateados demasiado brillantes y pesados para una casa normal. Alguien debió gastar miles de dólares decorando ese lugar. Olía fuertemente a rosas, perfume y el toque dulce del betún del enorme pastel de bodas en la parte de atrás. Me quedé un momento en la entrada, observándome a mí misma. Mi vestido azul oscuro y sencillo se sentía demasiado simple para un lugar tan elegante. Lo había comprado en oferta por $45, diciéndome que no necesitaba algo mejor porque yo no era importante para ese evento. Mis zapatos de $8 de la tienda de segunda me apretaban un poco, pero lucían decentes, y no esperaba que nadie viera mis pies. Aún así, cuando entré, sentí miradas sobre mí. No curiosas, juzgonas. Reconocí algunas caras de Maple Bridge. Personas que me habían conocido desde niña, la de cabello despeinado y ropa heredada. Nunca conocieron mi historia real. Solo la que otros murmuraban. La niña de antes, la ilegítima, la que no tenía un padre de verdad. Me sonrieron, pero eran sonrisas tensas, frías, como si ya estuvieran esperando que algo vergonzoso pasara. Mi madre corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Su vestido era lila, y yo podía oler el ligero perfume de lavanda que siempre usaba porque le recordaba a su abuela. «Te ves hermosa, cariño», susurró. Fingí una sonrisa. «Gracias, mamá. Tú también te ves muy bonita». Si hubiera podido esconderme detrás de ella todo el resto de la noche, lo habría hecho. Pero la música cambió y el salón se llenó de emoción cuando Madison entró. Mi hermanastra parecía salida de la portada de una revista. Su vestido blanco tenía cristales en el corpiño que brillaban cada vez que se movía. El velo caía detrás de ella como una nube suave. Su cabello rubio estaba rizado perfectamente y su maquillaje era impecable, de ese maquillaje tan cuidado que toma horas y cuesta más de lo que gano en una semana. En su cuello estaba el collar de diamantes que Víctor le había comprado. El mismo que yo, en secreto, lo ayudé a escoger por internet meses antes, sin saber que se lo daría a ella. Aún recordaba el precio: $2,150. Un número tan alto que casi ni parecía real. Madison apenas me miró. No fue una mirada de odio ni de cariño. Fue una mirada vacía, como si no viera a una persona, solo una mota de polvo en el suelo. Y por un segundo me sentí de nuevo como aquella niña de 12 años en la casa azul, parada junto a ella,
usando la ropa que ella ya no quería. La gente tomó asiento conforme empezaba la ceremonia. La música se suavizó. El oficiante estaba al frente, sonriendo con la calidez de alguien que ha visto demasiadas bodas, pero que nunca se cansa de ellas. Víctor estaba de pie a su lado, con un traje oscuro que le quedaba mejor que cualquier cosa que le hubiera visto usar en el trabajo. Su corbata estaba perfecta, su cabello recortado, pero seguía viéndose como el mismo hombre amable con el que pasé tantas noches en Brick Lane Media. Paciente, atento, un poco nervioso. Cuando Madison empezó a caminar por el pasillo, todos voltearon hacia ella. Todos menos yo. Mis ojos, sin querer, se posaron en Víctor. Y por un breve instante, él me miró y me dio una sonrisa diminísima, cálida, casi reconfortante. Me aflojó algo en el pecho, aunque no entendía por qué estaba tan apretado. Los votos comenzaron. La gente se limpiaba lágrimas. Un bebé balbuceaba suavemente al fondo. El fotógrafo seguía tomando fotos, y cada flash hacía que las luces de cristal brillaran todavía más. Y entonces pasó. El oficiante empezó a hablar sobre la familia, sobre unir hogares, construir confianza y comenzar una nueva vida con el corazón abierto. Algo en esa frase debió mover algo en Madison, porque de pronto giró la cabeza bruscamente. Sus ojos se clavaron en los míos. Antes de que pudiera parpadear, levantó la mano y apuntó su dedo directamente hacia mí. Ella, dijo en voz alta, su tono cortando cada murmullo del salón, es una hija ilegítima a la que estamos criando. Y ni siquiera le da pena. El salón se congeló por un respiro, un segundo, y luego empezó la risa. No era risa suave ni confundida. Era risa filosa, fría, ese tipo de risa que llena un cuarto como humo y te quita el aire. Algunos invitados intentaron tapársela con la mano. Otros ni se molestaron. Me veían con lástima o con disgusto, como si toda mi existencia fuera un chiste por el que habían estado esperando reírse. Mi padrastro miraba al piso, con la mandíbula apretada. La mano de mi madre voló hacia su boca. Sus ojos brillaban con lágrimas que no podía detener. Mi propio corazón cayó tan rápido que mis piernas se debilitaron. Podía escuchar mi pulso en los oídos, fuerte como tormenta. El pecho me ardía. Quería gritar, desaparecer, salir corriendo del salón y no volver jamás a ningún lugar donde estas personas estuvieran. Pero me quedé congelada, incapaz de moverme, con la cara ardiendo. Los labios de Madison se curvaron en una sonrisita satisfecha. Creía haber dicho algo ingenioso, poderoso, algo que me pondría de regreso en la esquina donde creía que pertenecía. Pero ella no tenía idea de lo que pasaría después. Los ojos de Víctor se posaron en mí. Primero vi confusión. Confusión profunda, luego shock, y luego algo más. Coraje. No coraje suave. Coraje filoso. Brillante. Miró de mí a Madison, luego de regreso a mí. Algo en su expresión se endureció, como una puerta que se cierra de golpe. Antes de que alguien pudiera reaccionar, antes de que el fotógrafo levantara la cámara otra vez, Víctor dio un paso adelante. Y le dio una bofetada. El sonido tronó en el salón como un trueno. La risa murió de inmediato. Todo el cuarto volvió a congelarse, pero esta vez de horror. Alguien dejó caer una copa. Otro soltó un grito ahogado que rebotó por las paredes. La cabeza de Madison giró hacia el lado, su velo moviéndose. Su mano fue a su mejilla y lo miró con los ojos abiertos como platos, como si nunca hubiera imaginado que alguien se atreviera a tocarla. Víctor no gritó. No al principio. Su voz salió baja y temblorosa. ¿Cómo te atreves?, dijo. ¿Cómo te atreves a hablar de ella así? El salón contuvo el aire. Yo seguía ahí, inmóvil, la cara todavía ardiendo, pero ahora por otra razón. Nadie jamás me había defendido así. Ni en público, ni en privado, nunca. Víctor no veía a los invitados. No veía al oficiante. Ni siquiera veía ya a Madison. Me veía a mí. Y en ese instante, todo lo que creía entender sobre esa boda, sobre Víctor, sobre mi lugar en el mundo, empezó a cambiar como arena bajo mis pies. Algo se había roto en ese cuarto. Y otra cosa, algo que aún no podía nombrar, acababa de comenzar. Cuando la mano de Víctor chocó contra la mejilla de Madison, el shock se expandió por el salón como una ola rota. La música ya estaba apagada,
Pero ahora incluso el zumbido del aire acondicionado parecía demasiado fuerte. ¿Cómo te atreves?, repitió Víctor, más alto esta vez, su voz temblando entre enojo e incredulidad. ¿Cómo te atreves a hablar así de ella? Sus palabras cortaron el silencio como cuchillas. Ya no había risas. Ni un susurro. Nada. Solo un salón lleno de gente que de repente se sentía culpable de haber encontrado humor en la humillación de alguien segundos antes. Madison seguía con la mano en la mejilla, la piel ya rosada, los ojos llenos de indignación, y luego miedo. Víctor, empezó, pero su voz se quebró como vidrio. Él no la miró. Solo me miraba a mí. Elena, dijo suave, casi con dolor, lo siento tanto. La garganta me ardió hasta doler. Negué con la cabeza porque no tenía fuerza para hablar. Había pasado toda mi vida tragándome palabras crueles, y escuchar una disculpa frente a tanta gente me desbordaba. Víctor volteó hacia Madison. Su voz cambió, firme, clara, controlada. ¿Sabes a quién acabas de insultar?, preguntó, cada palabra cayendo como piedra. Acabas de insultar a la mujer que se quedaba tarde conmigo cuando todos se iban. La que corregía mis errores. La que nunca pidió nada más que respeto. Varias personas de nuestra oficina, sentadas en una mesa al frente, se movieron incómodas. Sabían exactamente de qué hablaba. Las noches largas en Brickline Media. El trabajo silencioso. La risa cansada. Los archivos que yo corregía sin quejarme. La llamas ilegítima como si fuera su culpa, continuó. Te burlas de ella como si fuera menos que tú. Si puedes hacerle esto frente a todos, ¿qué no harías cuando nadie te viera? Las lágrimas de Madison empezaron a caer, marcando su piel en líneas negras por la máscara corrida. Víctor, no entiendes. Sí, dijo él, cortante. Entiendo perfectamente. No gritó. No lo necesitaba. Su voz pesaba. Lo suficiente para que ella se encogiera más que con la bofetada. Víctor deslizó el anillo del dedo, ese anillo que me había enseñado con orgullo la semana que lo compró, y lo puso en la mano temblorosa de Madison. Esta boda no va a ocurrir, dijo. Ni ahora, ni nunca. Varios soltaron un grito ahogado. Una copa cayó y se hizo trizas en el piso de mármol. Mi madre susurró mi nombre, su voz temblando, pero me sonó lejana, como si viniera desde otra habitación. Madison agarró el brazo de Víctor desesperada. Por favor, Víctor, lloró, histérica. Por favor no hagas esto. No lo dije en serio. Te lo juro que no lo hice. Sí lo dijiste, respondió, soltándose de su agarre. Dijiste exactamente lo que querías decir. Y ahora todos aquí vieron quién eres realmente. Se volvió hacia los invitados, hacia todos los rostros petrificados. Lo siento, dijo. Pero no puedo casarme con alguien que trata así a otro ser humano. Especialmente a alguien que respeto. Esas últimas palabras cayeron como sentencia. Madison soltó un sollozo desgarrador. Su imagen perfecta se hacía pedazos tal como su día de boda. Y luego me vio. Elena, gimió, extendiendo la mano temblorosa. Por favor, perdóname. Estaba enojada. No lo dije en serio. Di algo. Arréglalo. Por favor. Una parte de mí, la que había crecido admirándola aunque doliera, quiso acercarse. La niña dentro de mí quiso limpiarle las lágrimas y decirle que todo estaría bien. Pero la mujer que soy recordó cada herida que ella me causó con palabras y silencios. Recordé los años en que se burló de mi ropa, mi cabello, mis zapatos. Recordé cómo decía que yo era caridad. Recordé cómo se reía cuando otros repetían los rumores sobre mí. Lo recordé todo. Y me di cuenta de que estaba cansada. Cansada de sentir vergüenza. Cansada de quedarme callada. Cansada de arreglar desastres que no eran míos. Me levanté despacio. Decenas de ojos me siguieron. Las piernas me temblaban, pero la voz salió firme. Ya terminé de arreglar cosas que yo no rompí. Madison dio un paso hacia mí. Elena, por favor. Di un pequeño paso atrás. Tú escogiste tus palabras, le dije. Ahora vive con ellas. Su rostro se quebró y soltó un sonido roto que llenó el salón. Pero yo no podía consolarla. Ya no. No si significaba volver a perderme a mí misma. Volteé hacia mi madre y me incliné para besarle la mejilla.
Te quiero, mamá, susurré. Pero no puedo quedarme aquí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo entiendo, dijo, aunque su voz tembló. Luego miré a Víctor. Se veía agotado, triste, enojado, pero cuando nuestros ojos se encontraron, algo suave apareció en su expresión. Gracias, le dije bajito. Porque, a pesar del caos, había sido el único que me defendió cuando realmente importaba. Tú mereces algo mejor que esto, respondió con voz baja. Tal vez quiso decir mejor que la boda. Mejor que Madison. Mejor que todos los años en los que me disculpé por existir. No pregunté. Solo caminé hacia la salida. Mis zapatos baratos golpeaban el piso de mármol. Tac, tac, tac firme y segura, como un ritmo que marca un nuevo comienzo. Cada paso se sentía como si estuviera dejando atrás una versión vieja de mí misma, abandonándola en ese salón lleno de expectativas rotas y un silencio pesado. Empujé las puertas de vidrio y salí al aire cálido de la tarde. La luz del sol se había suavizado hasta convertirse en un brillo dorado que tocaba el estacionamiento y los árboles cercanos con una suavidad que no sentí en ningún momento dentro del salón. Por primera vez en mi vida, no me sentía como una carga para alguien. No me sentía invisible. No me sentía avergonzada. Me sentía libre. Y no tenía idea de lo que traería el mañana. Pero sabía algo con certeza. Nunca volvería a ser la misma chica que entró a esa boda. Salí convertida en alguien más fuerte, más valiente, alguien que se negaba a volver a ser menos. Después del desastre de la boda, las noticias se esparcieron más rápido de lo que jamás imaginé. River Glen, Arborview, incluso el pequeño Maple Bridge, parecían estar llenos de la misma historia. Algunos susurraban que yo había arruinado la boda. Otros decían que Víctor había perdido el control. Unos cuantos aseguraron que el enojo de Madison por fin la había alcanzado. Y algunos, los más crueles, decían que yo merecía todo por cómo había nacido. Pero cuando regresé esa noche a mi pequeño estudio y cerré la puerta detrás de mí, el ruido se quedó afuera. Las risas, los jadeos, los murmullos, todo se quedó en el mundo. Dentro, solo estaba el zumbido de mi viejo refrigerador y el crujido suave del piso de madera cada vez que me movía. Me senté al borde de mi cama, todavía con el vestido azul marino que ahora se sentía demasiado lleno de recuerdos, y dejé que el silencio me envolviera. Una semana después, abrí mi bandeja de entrada y encontré un correo de Víctor. El corazón me dio un vuelco al ver su nombre, pero el mensaje era corto, cuidadoso, casi tierno. Elena. Renuncié a Brick Line. Tomaré un tiempo lejos. Tú no hiciste nada malo. Por favor no lo olvides. Víctor. Lo leí 3 veces. Y una vez más. Por un momento pensé en responder, preguntarle por qué había tomado una decisión tan grande o decirle cómo su enojo aquella noche había dejado mudo al salón. Pero no lo hice. En lugar de eso, borré el correo. No por enojo, sino porque necesitaba avanzar sin aferrarme a algo que quizá nunca sería mío. A la mañana siguiente entré a Brick Line Media con la cabeza en alto. Pedí más tareas, más responsabilidades, más oportunidades. Me quedaba hasta tarde, pero esta vez no para demostrarle nada a nadie. Me quedaba por mí. Necesitaba reconstruir mi seguridad pedazo por pedazo. Pasaron 6 meses. Una tarde fría de diciembre, mi jefa, Caroline Brooks, me llamó a su oficina. Era una mujer firme, pero con ojos cálidos, siempre vestida con trajes negros sencillos y aretes de plata que se veían caros, pero nunca presumidos. Elena, dijo, juntando las manos sobre el escritorio. Tu trabajo no ha pasado desapercibido. Te vamos a ascender a coordinadora de proyectos. Tu sueldo subirá a 4,200 pesos al mes. Parpadeé, sorprendida. Los ojos se me llenaron de lágrimas tan rápido que tuve que ver al techo un segundo. Ese aumento significaba estabilidad. Significaba oportunidades. Significaba que podía respirar un poco mejor cada mes. Le di las gracias con la voz temblorosa y regresé a mi escritorio sintiéndome más ligera que el aire. Con el nuevo salario abrí una cuenta de ahorros y me prometí apartar al menos 500 pesos cada mes. Un año después, cuando vi que ya tenía más de 6,000 pesos, algo dentro de mí se llenó de orgullo. No era solo dinero. Era prueba de que estaba construyendo mi vida con mis propias manos. Un día, mi mamá llamó. Elena,
dijo con voz preocupada. Madison no está bien. Llora mucho. Dice que te extraña. Cerré los ojos. Mamá, dije suavemente. Espero que aprenda algo de todo esto. De verdad. Pero yo no puedo volver a ser la chica de la que todos se burlaban. Lo sé, susurró. Solo quería que supieras que está empezando a entender lo que significa el respeto. Tal vez no perfecto, pero más que antes. No la visité, no en ese momento. Necesitaba espacio para crecer sin retroceder a viejas heridas. En cambio, puse mi energía en un nuevo sueño. Una tarde soleada encontré un anuncio de una casita en una zona tranquila de Arborview. Tenía pintura blanca descarapelada, escalones agrietados y un jardincito lleno de maleza. El precio era 155,000 pesos, un número que me asustó. Pero el banco aprobó el préstamo y usé mis ahorros para el enganche. El día que recibí las llaves, entré a la sala vacía y me quedé quieta. El piso de madera estaba rayado. Las ventanas polvosas. Las paredes cansadas. Pero para mí, era perfecto. Esa casa era mía. No de Daniel. No de Madison. No de un casero. Mía. Pasé los fines de semana pintando las paredes de un color crema cálido. Compré un sillón de segunda mano por 120 pesos, una mesita de madera por 40 pesos, y cortinas por 15 pesos. Incluso compré un florero con flores amarillas por 5 pesos y lo puse justo en el centro de la mesa. Le daba a toda la casa un aire cálido, vivo, seguro. Por las noches me sentaba junto a la ventana con una taza de té y veía las luces de la calle. A veces imaginaba visitar Europa, Dublín, Lisboa o Florencia. Pensé que si ahorraba 2.500 pesos o 2.000 libras, algún día podría hacer un viaje que fuera solo mío. Meses después, un domingo tranquilo, escuché que tocaban a mi puerta. Cuando abrí, Madison estaba allí. Sin diamantes, sin vestidos caros. Solo jeans, un suéter sencillo y unos ojos cansados, rojos de tanto llorar. Elena, dijo bajito. ¿Podemos hablar? Por un segundo casi cerré la puerta. Pero algo en su voz, algo pequeño y frágil, me detuvo. Me hice a un lado. Pasa. Nos sentamos en el sillón que compré con mi propio dinero, mi propio trabajo, mi propia vida. Elena, susurró. Lo siento. De verdad. Lo que hice fue cruel. Pensé que estaba por encima de ti, pero no es así. Estaba equivocada. Tomé mi taza con ambas manos, calentando mis dedos. Madison. Dije. Durante años soñé con oír esas palabras. Pensé que si las decías, todo mágicamente se arreglaría. ¿Y puede arreglarse? Preguntó ella, llorando otra vez. Miré alrededor. Las paredes crema. Las flores. La vida tranquila que construí. Puede ser mejor, respondí. Pero nunca va a ser como antes. Si quieres estar en mi vida ahora, debe ser como alguien que me respeta, no como alguien que cree que puede decidir mi historia. Asintió lentamente. Lo entiendo. No nos abrazamos. No ese día. Pero se quedó una hora hablando de cosas pequeñas. Nuestra mamá, nuestro pueblo, el pasado. Cuando se fue, el aire se sintió más claro. Esa noche, sentada en los escalones de mi porche bajo la luz suave de la calle, pensé en todo, mi infancia, la boda, la bofetada, las risas, el dolor. Durante tanto tiempo pensé que mi valor venía del pasado. Pero ahora, en una casa pagada por mis propias manos, supe la verdad. Mi valor vive en cada paso que di hacia adelante, en cada dólar que gané, en cada momento en el que me elegí a mí misma. Una vez me llamaron ilegítima frente a una habitación llena de gente. Pero aquí, en América, en mi propia casa, con mi propio nombre, por fin me sentía legítima de todas las formas que importan.